Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy tenemos un video muy especial para mí. En lo personal, estos tres personajes, estos tres dioses, fue como que desde la infancia, desde chiquito, siempre quería tener las cartas. Así que compré cartas de los tres dioses egipcios. Para variar, también este de acá fue uno de los primeros personajes que compré en el anime cuando empecé a coleccionar Funkos. Y no quería tocar esta línea, no quería hacer este video hasta que no esté el dragón al lado de Ra, porque sentía que sacar un video donde solamente están los dos no me gustaba, no me sentía cómodo, y una vez que ya salió Ra me animé a hacer este video. Así que tenemos un video de puros Funkos exclusivos, así que espero que les guste y disfruten del video. Y arrancamos amigos con el video de hoy. Este video está bastante interesante, bastante curioso. Acá tenemos a los tres dioses egipcios, personajes icónicos y memorables del anime a lo largo de todo el manga. Monstruos de duelo más fuertes de todo el juego, se podría decir. Y como les dije, acá tengo las cartas de cada uno de ellos. Yo no sé mucho de estas cartas, voy a enseñarlas cuando muestre cada funquito y demás, y les voy a enseñar la serie y todo, porque capaz ustedes saben muchísimo más información que yo. Así que bueno amigos, como es costumbre, arrancamos de izquierda a derecha. Empezamos con Obelisk. Acá tenemos los diferentes stickers. El de acá es exclusivo de GameStop, y acá lo vemos con el sticker antiguo. Y el de acá también es de GameStop con el sticker nuevo de los 25 años del anime. Y el de acá es de Target. Así que arrancamos con el video. Y este vendría a ser el Funko de Obelisco el Atormentador. Como pueden ver en la cajita, tenemos acá Yu-Gi-Oh! Funko Pop 757, exclusivo de GameStop. Y este Funko, este dios egipcio, miren cómo está brutal. Uno de los primeros Funkos que compré cuando empecé a coleccionar lo que vendría a ser hace un año. Acá está, este vendría a ser el Funko, que está en la línea de Yu-Gi-Oh! Tenemos a Yugi, Maximilian, a Joy, dragón negro de ojos rojos, y también tenemos a Exodia. Todos estos Funkos van a salir más adelante, gente. Ya los tengo todos, así que lo vamos a grabar. Estos vendrían a ser los 5 lados de la caja. La tenemos igual. Y bueno, como les dije, esta vendría a ser la carta que conseguí. Obelisco el Atormentador. En esta carta, en las otras no, brilla el borde dorado. Es una primera edición. Esta primera edición. Esta vendría a ser la serie. Esta carta me costó un poco carito. Acá vendría a ser lo que vendría a estar igualito que en el anime. 4000 de ataque, 4000 de defensa. Y todo esto en inglés. Me vino con este plastiquito. Está en buen estado, no está tajado, no está nada dañado. Y la carta brilla todo el borde. Borde dorado, acá dorado. Y como pueden ver, brilla de esta forma. Vendría a ser la parte icónica de las cartas de duelo. Así son. Esta vendría a ser la cartita de Obelisk. Y cada Funko que enseñe de Yu-Gi-Oh! Si es que tiene carta con diseño original, lo voy a comprar para enseñarlo en el video. Está bastante bonita. No se puede apreciar capaz con mucho detalle acá por el video, pero es una buena carta. Tiene un buen diseño y brilla chévere. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. A ver, vamos a abrir a Obelisk. Funko Pop de 6 pulgadas acá. Aquí está el Funko y tiene un fondito rojo en la caja. Voy a hacer este de aquí y de ahí no hay nada más, así que vamos a dejar esto por acá. Vamos a sacar a Obelisco. Viene con, a ver, 1, 2, son 4 sellitos de seguridad. Y este vendría a ser el Funko. Verdad que está bastante bonito. ¿Qué les parece este Funko, gente? Miren, ¿qué ha hecho Funko aquí? Está demasiado gozo, está demasiado piola. Miren el detalle de los ojos, de la boca, la parte de acá arriba, lo que hace como sus cachitos. Tiene como esto de medio piedra, ¿no? Como si estuviera acá piedra, pues, ¿no? Golpeado, arañado. Ah, se ven sus coquitos, ¿eh? Tiene 4 coquitos. Tema de las patas, sus garras, las alas también que tiene. Vendrían a ser las alas. Tiene bastante detalle, un Funko con mucho detalle, lo han hecho muy chévere. Hay ocasiones donde Funko se esmera y hace este tipo de moldes, este tipo de siluetas, como también hay otras veces donde hace cosas demasiado simples. No sé cómo será en su caso, pero para mí este es uno de mis Funkos preferidos. De todos los que he comprado, este me gusta bastante. Los 3 dragones me gustan mucho. Que bueno, sin más, vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Y díganme, ¿estaría mejor este Funko en 10 pulgadas? ¿Se vería mucho mejor con más detalle? Yo creo que sí. Lo malo es que la caja ocuparía muchísimo espacio. Pero acá está, Obelisk.
これぞ我が最終兵器オベリスクの巨神兵。 Y acá tenemos a Slifer, el dios de los cielos. Un buen Funko, un buen personaje dentro del anime. Una pelea icónica que se mete Yugi para conseguir esta carta. Así que acá tenemos a Slifer, Funko Pop 756 Yu-Gi-Oh! Un Funko exclusivo de Target. Está Slifer de Sky Dragon. Slifer, el dragón de los cielos, ¿no? Este vendría a ser el Funko. Como lo ven, acá está. Yo creo que los tres dioses egipcios se verían mucho mejor en un Funko de 10 pulgadas. Por la cantidad de detalles que tienen. En verdad que tienen un montón de detalle. Así que esta vendría a ser la wave, vendría a ser absolutamente la misma. Creo que en la de dragón al lado de Ra sí cambia la wave. Creo que ya vienen ya los Funkos actuales, pero se mantiene aquí la línea antigua. Así que estos vendrían a ser los 5 lados. Tenemos igual por la parte de aquí. Y acá está, los 5 lados. Y esta vendría a ser la carta de Slifer. Esta no es tan cara como la de Obelisco, porque la de Obelisco me acuerdo que me costó un poquito más. Esta no brilla mucho. Creo que brilla solamente las letras. Solo brillan las letras de dorado. La parte del fondo está un poquito que brilla, pero no mucho. Y bueno, acá tenemos las estrellas del poder, cuánto es. Recuerden que el poder de Slifer, ataque y defensa, es de acuerdo a la cantidad de cartas que tengas en tu mano. Y acá están todas las reglas en inglés. Y a ver, vamos a ver el código, vamos a sacarlo del empaque. Me viene por cierto con este empaque re simple, ¿no? Y este vendría a ser la cartita, así se puede ver mejor. A ver, este vendría a ser la serie, se podría decir, ¿no? EGS1 EN001. Así que esta vendría a ser la carta, que está bastante bonita. Está al fondo. Me imagino que todo lo que estoy enseñando sí es original y no me hayan engañado. Y bueno, esta vendría a ser la carta de Slifer. Obviamente se ve mucho mejor acá, ¿no? En la perspectiva de las dos cabezas, de la parte del cristal de arriba, toda la cola, las alas, las patas. ¿Verdad que está bravazo? Esta vendría a ser la carta que compré de Slifer. Vamos a abrir Slifer. Yo ya lo he abierto antes. Y en la parte de su cacho tiene como un plástico. A ver, este plástico, quiero enseñarle porque siempre se cae. Vendría a ser este de acá. Este plastiquito. Ahorita que lo saque, van a ver. Esto, vamos a sacarlo, a ver. Y la caja viene con el mismo fondo de Obelisk. El mismo fondo. Y acá está Slifer. Ahorita lo abrimos para ver, que vean este detalle. Vamos a sacar Slifer de su caja, como les dije. A ver, miren acá. Tiene, sale esta parte. Y acá tiene esto. Este plástico lo han puesto, no sé, para llenar, para que se vea su cacho, no sé, para que no se caiga, no sé, pero este plástico va en la parte de acá arriba, que ya saben. Porque cuando se me cayó, yo dije, pucha, ¿qué fue? ¿Dónde va esto? Y solamente iba en la parte de arriba. Así que este vendría a ser Slifer. Acá tenemos a las dos bocas. La primera boca, la segunda boca, que se activa cuando hay una carta en el campo. Una carta monstruo, la segunda boca se activa y lanza un ataque a la carta invocada. ¿Se parece un poco a Shenlong? ¿Ustedes creen? Un poco, ¿no? Algo similar. En la parte de la cola, acá está al acabar la cola, tiene esta parte como un fueguito. Las alas son bien chiquitas, como pueden ver acá, son bien chiquitas. Tiene un montón de espinas, tiras, escamas, por todo el largo de su cola, de su cuerpo. Y entre el mismo cuerpo viene su patita, sus dos patitas, como para que él quede ahí, como para que se pare. Así que este vendría a ser Slifer. El detalle que tiene también acá arriba, al igual que Obelisco, tiene como una piedra, una esmeralda ahí. Y tiene un montón de detalle. Yo sigo diciendo que estos Funkos se verían mucho mejor en 10 pulgadas que en 6. Al igual que los de Shenlong. Los de Shenlong también son de 6 pulgadas y también hay una versión de 10 pulgadas que se ve mucho mejor. Mucho mejor. El detalle se respeta más y todo. Pero bueno, Funko ha sacado estos moldes en 6 pulgadas nada más. Incluso el detalle de la boca, la pintura. Un buen Funko que se ha valorizado muchísimo. Este escaso, no está fácil de encontrar y menos con el sticker de Target. Vamos a poner Slifer a dar vueltas en la base giratoria y así tener unas tomas de cómo es el Funko, ¿no? Poder verlo mucho mejor y más detalles. Más tomas para el video también. Así que ya está, Slifer. Creadora, crea el tercer y último Slime Token. Sacrifico al Jam creador y a mis 3 Slime Tokens. ¿Detenerlo? ¡Ah! Permíteme explicar cómo funciona Slifer. El número de cartas que tengo en la mano determina cuál será el poder de ataque de Slime y una carta. Pero gané 2. Lo que me da un total de 3 cartas y el Slifer un total de 3000 puntos de ataque. Voy a colocar estas 2 cartas boca abajo. Al convocar a un nuevo monstruo al campo, acabas de activar la habilidad especial de mi dragón. No puede ser. ¡Su segunda boca! Slifer está lleno de sorpresas. Aunque sea tu turno, Slifer automáticamente atacará a todos los monstruos que convoques con su segunda quijada. Ahora
pasando por los 2000 puntos de cualquier modo en el que estén tus monstruos. ¡Despídete de tu maga oscura! No, solamente tiene 1700 puntos de defensa. ¡Sniper, ataca! Y acá tenemos a Dragón Alado de Ra, un Funko exclusivo actual. No tiene mucho tiempo de que ha salido este personaje. Y es por los 25 años del anime, así que vamos a ver. Yu-Gi-Oh! Funko Pop 1098. Un Funko exclusivo de GameStop con el sticker actual de GameStop, el sticker rojo, y no el sticker negro que mostramos en el obelisco. Por los 25 años del aniversario del anime. Yu-Gi-Oh! 25 aniversario desde el 96. ¿Ah? Ya tenemos Dragón Alado de Ra. Weekend Dragon of Ra. Así que este vendría a ser el Funko, así sería. Dato curioso, ¿no? Porque en la caja viene todas estas partes egipcias. Bueno, acá, ¿qué significarán? Pero este vendría a ser el Funko. Acá está el personaje. Y acá la línea sí cambia la línea, ¿no? Ya es diferente. Estos vendrían a ser los Funkos actuales que ha sacado Funko. Acá tenemos a Bakura, a Mai y al dragón de ojos azules animado, ¿no? Estos vendrían a ser los tres Funkos nuevos, aparte del Silent Swordman, este dragón de 3 cabezas de ojos azules y también el soldado del fulgor negro. También tenemos un exclusivo del faraón de Aten sentado en el trono, y hay uno que no me estoy acordando, pero hay uno más, un dragón más. Este vendría a ser los 5 lados. Así sería. Vamos a enseñar antes la cartita de Ra. Esta vendría a ser la carta. Esta carta, al igual que Slifer, solamente me brilla un poco la parte de las letras, me brilla un poco la parte del fondo. Acá se ve la parte que están brillando. Igual acá está el cántico, los atributos. En verdad que un bonito ejemplar, me ha gustado bastante. ¿Quién no quisiera haber tenido esto cuando era niño? Yo me lo tenía que comprar ya ahora de grande, ahora de viejo. A ver, vamos a sacarlo para que se pueda ver mejor, porque el plástico como que lo empaña un poquito. La carta está en buen estado, no tiene ni un doblez ni nada. Por cierto, me vienen esto, en estas miquitas, y acá está la carta. Brilla, como pueden ver, tridimensional. Y acá se ve a Dragón Alado de Ra. Esta vendría a ser la serie LDK2EN S03. Esta vendría a ser la serie. Esta vendría a ser la carta que tengo yo, igualito que el otro. Y vamos a abrir el Funko. Este Funko de acá yo ya lo he abierto, porque cuando llegué dije, guau, quiero ver cómo es. Así que ya está tocado. Y bueno, vamos a sacarlo de la caja. Ahí está. Me vino con esto, con esta parte de acá. Este es el fondo que viene dentro de la cajita, así que vamos a guardarlo. Y este vendría a ser el Funko. Ahorita vamos a verlo. Vamos a abrir al Dragón Alado de Ra. ¿Viene con cuántos? Este viene solo con 2 sellos. Si se dan cuenta, no cierra por completo. Llega ahí nada más por el tema de las alas. Bastante enano, ¿no? Por eso es que creo yo que han sido mejor que hubiera sido mejor que estén en 10 pulgadas. Porque se ve bastante como que está muy pegado. Miren el detalle de su cola. Colita es corta, sus alas también son cortas. El dorado está muy bonito. Miren la parte de aquí y la parte de acá. También tiene la parte de las rodillas. Como una rodillera, se puede decir, ¿no? Que está muy chévere. Sus dientes, sus ojos. Y también tiene una esmeralda grande aquí en la cabeza. Tiene su cuerno, pero tiene un montón de detalles, tiene muchísimos detalles. Miren el cuerpo, también viene en escala. La parte de la cabeza también viene en escala. La parte de sus orejas también tiene todos los rasgos egipcios, las garras, barritas, todo. En la parte de acá igual también viene en escala, toda la parte de su espalda y su cola. Tiene demasiados detalles, tiene tantos detalles que yo creo que se pierden en un Funko de 6 pulgadas. Debió haber sido más grande. Al tenerlo ya todo esto más grande, más ancho, se puede ver mejor, ¿no? Las proporciones, todo lo demás. Pero bueno, Funko ha sacado a los 3 dioses egipcios solamente en 6 pulgadas. Es un Funko que en verdad que se ve mucho mejor fuera de la caja que dentro de la caja. Tiene sus patas, qué loco, no le han hecho una base, ¿no? Como con Obelisco, que sí le han hecho una base. Acá sí respetaron lo que es la distribución de las patitas, como si fuera un ave, pues. Un ave, uno de mis personajes preferidos. ¿Quién no quisiera tener a Dragón Alado de Ra ahora en sus manos, ya que ahora se ha valorizado tanto? Porque cuesta mucho este Funko ahora, hoy en día. Por más que es nuevo, porque este Funko es actual, ¿eh? Pero los dos anteriores sí que están costando un poco más, creo, porque son ya más antiguos. Vamos a ponerlo en la base giratoria para tener unas tomas más para el video y lo puedan ver con más detalle. Que está Dragón Alado de Ra. Gran bestia del cielo, por favor escucha mi grito, transformándome en una fuente de luz y dándome la victoria en esta pelea. Envuelve con tu brillo los desiertos y suelta tu rabia sobre mi enemigo. Desata tus poderes de la profundidad para que juntos podamos ganar. Aparece en el juego de las sombras cuando te invoque, oh dragón alado de Ra. Contemplen a mi gran bestia.
El más poderoso de todos los monstruos de dioses egipcios. Ya debo terminar este duelo. Y bueno amigos, como siempre es costumbre del canal, vamos a decir el precio de cada Funko Pop, de cuánto ha costado todo lo que se ve en pantalla. Empezando, el Funko Pop de Obelisco, y es un Funko antiguo y está valorizado según Funko App en $100, lo que vendría a ser equivalente como que a 320 soles más o menos. Me costó 180 soles. Y ahora el dragón al lado de Ra es un Funko nuevo y es por eso que es el más barato de los tres. Está costando $46. Igual sigue siendo un poco como que costoso, pero es el más barato hasta ahora, porque $46 vendría a ser como que 135 soles más o menos, y a mí me costó 150. La diferencia está costando un poco más todavía. Cuesta $130 según Funko App. Hasta ahorita el Funko más caro de Yu-Gi-Oh! Entre los tres dioses egipcios, porque hay uno que está más caro todavía, está mucho más bouted, que lo vamos a ver más adelante. Y a mí me costó, el de aquí me costó 120 soles. Y ahora, las cartas, ¿cuánto costó cada carta? Cada una de estas cartitas, si se dan cuenta, acá dice primera edición y acá tiene un número de serie. ¿Cómo nos fijamos o cómo sabemos cuánto vale cada carta o de dónde sacamos ese precio estimado? Hay una página que se llama Troll and Todd en Google, y voy a estar poniendo las imágenes porque, a ver, la carta que yo tengo, según esa página, está costando entre $16 a $35. Pero si no tuviera lo que dice acá, que es primera edición, ahí el precio cambia, y cambia bastante. Cambia, a ver, hasta $27, 27.99, o sea, ya $28, que vendría a ser la versión igualita de Obelisco, pero sin la primera edición. Y quiere decir que las cartas en su mayoría, cuando tienen acá primera edición, es que cuestan muchísimo más. Y esta vendría a ser la carta de dragón al lado de Ra. Es la que yo he conseguido, no es nada del otro mundo, no es una carta cara, porque no tiene primera edición. La parte de acá está limpio. Y el código me dice que está costando, en promedio, $9 está costando la carta de Ra que yo tengo. Más o menos está costando esta cartita. Esta vendría a ser la carta de Ra. Ahora vamos a poner Slide. A pesar de que brilla poquito, es una carta muy pero muy común, o sea, nada fuera de lo normal. Vale entre $1 y $2.50 esta carta. Obviamente que hay cartas más caras, pues, ¿no? Pero la que yo tengo es súper económica. Cuando yo compré esto, no sabía que todo esto que le estoy contando, ¿no? Recién estoy investigando qué cosa es Troll and Todd, que es la página, cómo se diferencian las cartas, si es no sé, ultra rara, primera edición, gold, secret. O sea, no sabía nada de todas esas terminologías que se usan en el mundo porque este es un pequeño mundo de cartas, ¿no? Así que bueno, voy a estar subiendo unas fotitos a mi cuenta de Instagram de lo que están viendo aquí, así que me pueden seguir también por esas redes sociales. Voy a estar haciendo también un video corto en 1 minuto para mi cuenta de TikTok. También estoy en TikTok, así que también me pueden seguir por ahí. Siempre estoy activo en diferentes redes sociales y me pueden seguir por ahí. Así que nos vemos en el siguiente video de Yu-Gi-Oh! ¡Chao!